Hola y bienvenidos a una nueva clase. En esta ocasión vamos a realizar nuestro primer programa ya directamente en código. La vez pasada vimos un poco sobre la teoría de la sintaxis, entonces ahora vamos a proceder a realizar programas para que pues quede más entendido, ¿no? Ya que la mejor forma pues de aprenderlo es practicando. Entonces vamos a ver cuál es el ejercicio que se nos plantea y nos dice, crea un programa que registre a un alumno su nombre, edad, salón, sea A, B o C, dos calificaciones y muestre el promedio junto con sus datos. Entonces, este es el ejercicio que nos está planteando y pues vamos a proceder a realizarlo en código. Ya directamente aquí en el Visual Studio, pues aquí igualmente lo comenté. Para hacer comentarios podemos utilizar esta forma. Si fijan, es una barra y el signo de gato. Y para hacer el comentario es otra vez el signo de gato y barra invertida. Estos son comentarios de varias líneas. Si fijan, aquí tengo una línea y después le pongo otra línea, ¿no? Y también podemos hacer comentarios de una sola línea, solamente lo hacemos con doble barra y pues aquí podemos poner un comentario. Esto no va a afectar cuando estemos realizando nuestro programa. Y nos sirve mucho para comentar pues partes del programa en las que queremos resaltar qué es lo que está haciendo, ¿no? Entonces pues aquí puse el mismo enunciado, nos dice crea un programa que registre el nombre, el de edad, salón, dos calificaciones y muestra el promedio junto con tus datos. Entonces vamos a empezarlo a realizar. Vamos a capturar primero las variables. Bueno, las vamos a declarar. Voy a declarar primero una variable de nombre, una para edad, una para el salón. Si fijan, me pide dos variables que son una para la primera calificación y otra para la segunda calificación. Y voy a ocupar otra variable que es la del promedio. En esa voy a realizar el cálculo con las dos calificaciones para hacer el cálculo del promedio y pues voy a mostrarlo, ¿no? Entonces, pues vamos a hacer un pequeño repasito conforme vayamos haciendo el código de lo que vivimos anteriormente para que quede todo claro y para terminar realizando el programa. Entonces, primero vamos a hacer la declaración de las variables. Tengo la variable nombre. La variable nombre regularmente pues son palabras, ¿no? Por ejemplo, Juan Carlos, María José, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para eso voy a ocupar un tipo de dato string. Un tipo de dato string nos ayuda a nosotros a declarar variables de tipo cadena, o sea, palabras, ¿no? Entonces está este tipo de dato y pues habíamos visto que es el tipo de dato, espacio, el nombre de la variable y si yo no sé al principio cuál es su equivalente, cuánto va a valer o cuál es, bueno, en este caso el nombre o la cadena que se le va a asignar, pues ya directamente pongo punto y coma. Si yo desde el principio supiera cuánto es el valor, bueno, vamos a tomar eso como valor, hay una forma, vamos a hacer la asignación y si yo desde el principio quiero declarar el tipo de hábito con un valor inicial, entre comillas dobles, voy a poner lo que vaya a tener asignado, ¿no? Por ejemplo, aquí yo puedo decir Juan Carlos. Y esto desde el principio, cuando nosotros hagamos algo, pues ya lo va a tener. Por ejemplo, si ponemos console.write y ponemos el nombre de la variable, se me va a mostrar en pantalla pues lo que tiene, ¿no? Que es Juan Carlos. Entonces, si se fijan aquí, ya me aparece pues lo que tenía asignado, ¿no? Que es Juan Carlos. Entonces, es la forma en la que nosotros podemos declarar eh, un dato, un valor, ¿no? Desde el principio. En este caso, pues no sabemos cuánto es porque se lo vamos a pedir al usuario. Entonces nos dice la edad. La edad regularmente es un tipo de dato entero. ¿Por qué? Porque regularmente me dicen 20, 25, 30, 15, etcétera, etcétera. Entonces habíamos visto que es el tipo de dato int. Hay otras variantes. Por ejemplo, tenemos el tipo de dato byte, el tipo de dato uint, etcétera, ¿no? La única diferencia entre estos tipos de datos es que son a la misma familia de números enteros. Lo que cambia es la extensión que me dan. Uno me da más números que yo puedo declarar y otra menos, ¿no? Cada uno tiene como su límite. Aquí por fines prácticos, pues casi siempre vamos a utilizar el tipo de dato entero, pero pues ustedes pueden meter un poco más a fondo con los tipos de datos y verán que ya hay muchos otros tipos, ¿no? Lo único que cambia es la extensión. Este es tipo de dato int y vamos a ponerle un nombre, ¿no? A la variable, que es edad. Si yo desde el principio supiera cuánto le voy a asignar a este dato, la forma de hacerlo con los tipos de datos enteros es simplemente poner la asignación y lo que vale, ¿no? En este caso puedo decir que desde el principio va a valer 3, obviamente pues puede ir cambiando, ¿no? Y eso es para los tipos de datos enteros. Si se fijan, no tiene las comillas dobles. Eso solamente es con los strings. Pero yo no sé cuánto vale, así que lo dejo así. Y me dice el salón. El salón no habíamos visto que A, B o C. Entonces para esto voy a utilizar un tipo de dato char.
el tipo de dato char solamente me permite declarar un solo carácter, ¿no? En este caso, si fijan, A, B o C es un solo carácter. Y le vamos a poner el nombre, salón. Y ahí está, ¿no? Si nosotros desde el principio quisiéramos asignarle un dato, sería de la siguiente forma. Le hacemos la asignación y entre comillas simples, ojo, no es comillas dobles como en string. Vamos a poner lo que vale. Por ejemplo, digamos que yo quiero que valga A. Desde el principio yo pongo en comillas simples y el carácter. Si yo pongo más de uno, ya no me va a dejar. ¿Por qué? Porque solamente me deja el tipo de dato char un carácter, ¿no? Y si se fijan, si yo pongo aquí, me dice demasiados caracteres en el literal de carácter, porque el carácter solamente me permite pues, eso, ¿no? Un solo carácter. Pero yo no sé cuánto va a valer. Me dan opciones, pero no necesariamente una en particular, ¿no? Me dice la de las calificaciones, puedo utilizar el tipo de dato flotante o el tipo de dato doble, que es este que tengo acá. ¿Cuál es la diferencia? Lo mismo que el tipo de dato entero y con sus variantes, ¿no? La extensión, en este caso los dos son para puntos decimales, pero doble me da más decimales de precisión, o sea, es que me va a imprimir más números decimales, ¿no? Y el flotante un poco menos. Hay algunas ocasiones que va a ser necesario declararlos como doble, pero algunas veces no, a veces con flotante, ¿no? En este caso vamos a utilizar flotante y vamos a poner calificación 1, punto y coma, y float calificación 2. Ok, bueno, aquí vamos a ponerlo acá. Hay que recordar que esa es una regla de las variables que no pueden tener espacio, ¿no? Y me dice que voy a mostrar un promedio, antes yo puedo declarar otra variable que se vaya a llamar promedio, ¿no? Que en este caso voy a mostrar el resultado de eso. Ahora, ¿qué pasa con los tipos de datos flotantes si yo les quiero asignar un valor desde el principio? Vamos a hacer la asignación y también sin comillas dobles ni comillas simples, que eso es para string o char respectivamente, pues solamente poner 3.30, ¿no? Vamos a poner. Pero si se fijan, me sigue marcando un error, me marca un error, pero ¿por qué si es un punto decimal? El tipo de dato flotante, para nosotros decirle, en este caso al compilador, que estoy trabajando con eso, con el tipo de dato flotante, tenemos que poner una F al final del número, ya que si no lo ponemos, lo está detectando con un dato doble. En tipo de dato doble no ocupo declarar la F, pero si estoy utilizando un tipo de dato flotante desde el principio, tengo que ponerlo. Entonces ya se pongo así, calificación 2, pues también sería lo mismo, pero no sabemos cuánto va a valer. Y el promedio pues sería lo mismo. Entonces ya tengo todas mis variables. Fíjense, tengo nombre, edad, salón, dos calificaciones y el promedio. Y aquí podemos utilizar un pequeño truquito. Si hay más de una variable que comparten el mismo tipo de datos, si se fijan los tres son flotantes, podemos ponerlos en una sola línea, separados por comas, coma, calificación 2, coma, promedio. Y bueno, puedo borrar esto de acá y no va a ocurrir ningún error. ¿Por qué? Porque están compartiendo el mismo tipo de dato. Siempre y cuando sea así, ¿no? Si no comparten el mismo tipo de dato, no, no es recomendable, o más bien nos va a marcar error una vez que las utilicemos porque estamos capturando con distinto tipo de dato. Entonces, una vez que ya hicimos esto, pues ahora procedemos a realizar la captura. Entonces, ponemos console.write y aquí vamos a poner ingrese su nombre, ¿no? Nombre, punto y coma, hay que recordar el punto y coma siempre al final de una sentencia y ahora vamos a empezar a capturar las variables. Puede capturar nombre, para capturar las variables ponemos primero el tipo, bueno, no el tipo, el nombre de la variable, la asignación y en este caso como es una cadena, no ocupo realizar ninguna conversión. El console.writeLine nos va a servir a nosotros para leer lo que se ingrese por teclado. ¿Esto qué quiere decir? Que a mí me lo va a leer como una línea de texto, como una cadena. Como el tipo de datos nombre está asignado a un string, pues no ocupo realizar ninguna conversión porque lo estoy capturando como cadena. Pero ahorita vamos a ver el caso con las otras variables, ¿no? Entonces, ahora empiezo con console.write. Ya ponemos ingrese su edad. Y vamos a poner primero el nombre de la variable, la asignación. Entonces vamos a poner console.writeLine, ¿no? Ok, si se fijan estoy leyendo pues lo que se va a capturar, pero me está marcando un error acá. ¿Por qué? Porque como yo
entera no es una cadena de texto, es un número básicamente, ¿no? Entonces, para que yo la pueda leer como cadena, tengo que realizar una conversión para que se pueda leer correctamente. Entonces, pues se hace de la siguiente manera. Hay unos que pueden hacerlo, por ejemplo, int32.parse, o hay algunas otras personas que lo pueden realizar así, ¿no? Ustedes deciden cuál de las dos, pero son las más comunes. Entonces, pues aquí vamos a poner, por ejemplo, int32.parse. Esto lo que me va a permitir es realizar la conversión del tipo de dato entero a cadena. Entonces aquí hice la conversión y ahora voy a leer eso, ¿no? Console.writeline. Como yo ya la convertí a cadena de texto, pues ya puedo leer lo que se introduzco por teclado. Y vamos con las otras variables, console.write, ya la vamos a llevar un poco más rápido. Ingrese su salón. C lo mismo, sería salón. Y ocupamos primero realizar la conversión. Para realizar la conversión, char.parse y console.writeline, ¿no? Con eso leemos la cadena del char. Bueno, ya lo leemos como cadena de texto y nos falta de las calificaciones. Console.write. Ingrese su primera calificación. Y vamos a poner de una vez el otro, console.writeline. Aquí podría haber hecho copiar y pegarlo, pero pues yo casi siempre cuando empecé a programar, pues lo hacía, aunque fuera a hacer lo mismo, escribirlo todo de nuevo, un poco más pues para practicar, ¿no? Ok, entonces ahora vamos a capturarlo, pues nos dice que es calificación 1, la asignación. Y aquí para capturar un tipo de dato flotante utilizamos la palabra single, que es la que tengo acá abajo, punto parse, ¿no? Y pues vamos a leer, una vez que la convertimos a cadena, pues leemos la cadena. Y sucede lo mismo con la de acá. Calificación 2, asignación, y lo leemos single.parse, parse, y la leemos en la cadena de texto. Ok, entonces ahí ya realicé mis capturas. Si se fijan, ya se me quitó aquí en verde porque dice que ya las usé. Y promedio me le sigue poniendo porque no he hecho nada, ¿no? Nada más la declaré. Ok, entonces así de esta forma, primero vimos cómo declarar las variables. Vimos que es el tipo de dato, un espacio, el nombre de la variable. Vimos los ejemplos si en dado caso desde el principio la queremos asignar un valor. Para mostrar cosas en pantalla podemos utilizar el write o el writeline, que ahorita lo vamos a ver. Y para capturar las variables de esta forma, ¿no? El nombre de la variable, la asignación. Si es un tipo de dato que no sea string, pues tenemos que realizar la conversión, ¿no? Ya sea con int, con char, con flotante, con doble, etcétera, etcétera. Y pues después de eso leer lo que se ingresó, ¿no? Entonces, si se fijan, una vez que yo corra el programa, pues ya me van a aparecer todos estos mensajes en pantalla. Entonces aquí ya aparece, escribe su nombre, ponerle por ejemplo Juan, esa es su edad, de 20, ingreso al salón, vamos a ponerle A, primera calificación, 70.5 y 80. Y pues si fijan ahí está bien la captura, no me marcó ningún error y me mandó los mensajes y conforme se fueron capturando se van almacenando en las variables. ¿Ok? Entonces así queda. Ahora nos falta pues realizar una operación, nos está pidiendo un promedio. Entonces para eso declaré esta variable que yo tengo acá. Entonces voy a poner promedio, que es donde yo voy a almacenar el resultado de la operación que vaya a hacer. Y yo sé que voy a utilizar estas dos variables, la que es calificación 1 y calificación 2. Entonces pongo calificación 1 más calificación 2 sobre 2, ¿no? Pero hay algo que tener en cuenta. Aquí en programación, bueno, en C# y creo que casi todos los lenguajes, ahí también se sigue las mismas orden de matemáticas. Primero va a realizar lo que esté entre paréntesis, luego multiplicaciones, divisiones y al final sumas y restas. Entonces también tenemos que respetar eso. Entonces para que no nos ocurra ningún error, pues esto lo ponemos en paréntesis para que primero haga la suma y al final haga la división, ¿no? Que sabemos que es la forma de obtener el promedio.
sumando las calificaciones y dividiéndolo sobre la cantidad de calificaciones que son. Entonces realizo esta operación y lo que dé el cálculo se va a almacenar en la variable promedio. ¿Ok? Si fijan aquí me parece que ya lo utilicé. Entonces ahora pues directamente ya podemos empezar a mostrar todos los resultados. Console.writeline. Y aquí vamos a poner nombre. Ahorita la vamos a poner así. Console.writeline. Edad. Console.writeline. ¿Ok? Salón. Y vamos a mostrar simplemente el promedio, no vamos a mostrar las calificaciones. Si quisiera mostrarlo, pues simplemente las declaro, ¿no? Entonces, pues vamos a ver otra vez cómo funciona y vamos a ver que todo esté correctamente hasta ahorita. Nos tiene que mostrar el ingreso y al final, pues lo demás, ¿no? Fíjate, me está marcando aquí un error de compilación. Es porque no puse un punto y coma. Y ven, tienen que tener cuidado con los puntos y coma porque si no los ponen, pues les va a marcar error. Ahí sí me lo marcó, pero como lo corrí muy rápido, pues no alcancé a detectarlo yo, ¿no? Pues aquí, por ejemplo, Juan, 25, el B, el 90, 56.5. ¿Se fijan? Ya me capturo y aquí me muestra lo de nombre, ¿verdad? Pero si fijan no me está mostrando nada. Simplemente me está mostrando el texto. ¿Esto es debido a qué? A que no estoy mostrando, pero no estoy mostrando el valor de las variables. Entonces ocupo hacer eso. Para hacerlo, pues vamos a utilizar algunas de las formas que se nos da a nosotros para poder mostrar variables, ¿no? Lo que equivale a una variable. Te vamos a ir mostrando una por una. Aquí regularmente vamos a utilizar la de concatenar o la del espacio, ¿no? Por ejemplo, hay una forma que es concatenando. Si se fijan, abro, cierro comillas dobles, que es la que me permite mostrar strings o mensajes. Y puse aquí nombre, ¿no? Y si yo quiero mostrar el valor de una variable, después de las dos comillas dobles, las finales, pongo el signo de más y el nombre de la variable. Yo quiero mostrar nombre. ¿Sí? Si se fijan ahí. Y ahí al final pues me va a mostrar eso, ¿no? Ese valor. Existe otra forma. Vamos a hacerlo, por ejemplo, con la edad. Por ejemplo, yo pongo 0. Y después voy a poner coma y el nombre de mi variable. En este caso se llama edad. Esa es otra forma que nosotros también tenemos para mostrar datos de variables. Entonces, por ejemplo, supongamos que tuviera más variables que quiero mostrar, pues simplemente va a ser 1, 2, 3, etcétera, etcétera, etcétera. Y para mostrarlas, pues simplemente las voy separando por comas y se van a ir mostrando en el orden en el que yo los declaré. Supongamos que yo tuviera más edades, ¿no? Edad 2, edad 3. Bueno, entonces en la posición 0 me va a mostrar el valor de edad, en la posición 1, edad 2, en la posición 2, edad 3, ¿no? Y así es consecutivamente. Aquí pues solamente ocupo mostrar una y pues esto no lo ocupo. Tenemos otra forma de también mostrar, que es antes de abrir las comillas dobles, poner el signo de dinero y entre llaves poner el nombre de la variable. Y fíjense aquí, mi variable se llama salón. Y esta es otra forma en la que yo también puedo mostrar variables, ¿no? En pantalla. Entonces ustedes pueden decidir cuál de las tres utilizar. Hay veces en las que es más conveniente utilizar esta o esta y la tercera a veces también, ¿no? Aunque creo que la tercera es de las que menos se utiliza, pero también es una forma. Entonces, así lo vamos a dejar y pues para el promedio vamos a... bueno, aquí ya lo tenía abajo. Vamos a darle concatenar. ¿Ok? Entonces prácticamente ahí está terminado mi programa y para que termine correctamente vamos a poner un red key. El red key me permite que el programa termine sin ningún fallo. Ok, entonces vamos a ver que el programa funcione correctamente y pues ya prácticamente estaría terminado, ¿no? Entonces mis ingresos, su nombre, vamos a poner Juan, ingresos su edad, vamos a poner que tengo 20 años, ingresos al salón, que sea el C, y esa es su primera calificación, vamos a poner 90.5, vamos a poner aquí, no sé, 60.70, ¿no? Y si se fijan, aquí ya capturé Juan 20, salón C, y mis dos calificaciones
Y bueno, como la guía al final me muestra los resultados, ¿no? Nombre Juan, edad 20, salón C y el promedio que es la suma más la división sobre 2, ¿no? Entonces, si se fijan aquí me parece pues un poco amontonado. Entonces podemos realizar también otras variables que nos da, bueno, otras variantes. Para hacer espacios hacia abajo, bueno, tabs, podemos utilizar el diagonal n. Y esto nos va a permitir hacer un espacio hacia abajo para que no se vea tan junto, ¿no? Y si ya, si lo corremos otra vez, pues ya pongo otra vez Juan, vamos a poner cualquier número, el C y no sé, aquí 9, la. Si fijan, ya me parece un poco más separado, ¿no? O también podemos poner un console.wryland vacío. Console.wryland vacío me va a permitir hacer un espacio hacia abajo también. Ya que hay que recordar que la diferencia entre Gray y Wryland es que el texto me lo va a mostrar directamente en la misma línea de texto. Y el Wryland va a mostrar, primero antes de mostrarlo, va a dar un tab, un espacio hacia abajo. Entonces, si se fijan, aquí ya está completo mi programa. Ya lo hicimos, que era un programa que registre nombre, edad, salón, 2 calificaciones y muestra el promedio. Entonces, aquí está. Vimos que declaramos las variables, capturamos los datos, realizamos alguna operación si lo necesitamos y al final mostramos los resultados, ¿no? Ok, entonces así con este programa. Sí duró un poquito, pero es porque es de los primeros programas, ¿no? Conforme vayamos avanzando, pues ya no se les va a dar tanto hincapié en esto porque ya sabemos más o menos cómo funcionan. Prácticamente siempre todos los programas, la forma de declarar variables, de capturarlas y de mostrarlas es lo mismo, ¿no? Pero como es el primer ejercicio, siempre me gusta pues un poco más recalcar ya directamente en código cómo es que funciona. Entonces, pues este fue el primer programa que hicimos. Y pues bueno, voy a mostrarles de una vez el que vamos a ir haciendo en la siguiente clase por si lo quieren ir realizando y pues ya pueden ver directamente cómo es que se puede realizar, ¿no? Obviamente sería mi manera. Ustedes pueden decir alguna otra manera en la que realizar el programa. A lo mejor ya tienen un poco de experiencia o ven alguna otra forma en la que se puede realizar, ¿no? Hay que recordar que pues cada cabeza es un mundo y no siempre se apeguen a la forma en que yo los enseñe, ya que pueden haber otras formas en las que se puede realizar, a lo mejor más fáciles o a lo mejor más complejas, pero que llegan al mismo resultado. Bien, entonces ese es el siguiente ejercicio que vamos a realizar la próxima clase y nos dice, un restaurante quiere mostrar el pago de sus clientes en productos individuales, para lo cual tiene los siguientes precios y nos da la instrucción, crea un programa que permita calcular el total de una compra en conjunto, ¿no? O sea, voy a pedirle cuántas hamburguesas, cuántas papas y cuántos refrescos y me dan precios iniciales de 5.60, 2.50 y 2.30, ¿no? Entonces ese es el ejercicio que vamos a estar resolviendo la siguiente clase. Ustedes pueden ir resolviéndolo si gustan y pues vamos a ver una resolución en el siguiente video, ¿no? Y pues sería todo, espero les haya gustado y pues si quieren suscribirse lo pueden realizar y pues estar esperando las clases, ¿no? Voy a estar esperando subir los videos martes y jueves. Si por algún inconveniente tengo, pues a lo mejor no podría subirlo, pero esperemos que no haya ningún problema, ¿no? Entonces, pues la mejor forma en la que ustedes pueden progresar en todo esto, pues, ¿no? Les recomiendo que vayan haciendo los programas, pueden irle pausando, etcétera, etcétera, y pues hacerlo más rápido, ¿no? Aquí nos tardamos un poquito, pues porque lo vamos explicando paso a paso y pues ya conforme vayan pasando, como vamos a tomar más experiencia, pues no lo vamos a tardar tanto enfocando, ¿no? Directamente vamos a ir haciéndolo. Entonces nos vemos en una siguiente clase y adiós.